Inclinemos nuestros rostros. Oh buen Dios, santo y soberano, tú eres eterno, tú eres poderoso. Tú eres creador, Señor. Y también eres nuestro Padre, y en esa relación nos acercamos delante de ti, Señor, como tus hijos. Tú nos has llamado, tú nos has elegido. Tú nos has comprado con la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo. Y hoy estamos delante de ti, Señor, confiando en ti, agradeciéndote, Señor, por esta mañana tan maravillosa que nos has dado, agradeciéndote por el privilegio tan enorme, Señor, de poder servirte, de poder ser edificados por tu palabra. Ayúdanos pues en esta clase de confesión de fe, que al finalizar esta clase podamos glorificarte, Señor, por ser un Dios creador, por habernos creado, Señor, para tu gloria, Señor, para conocer de ti. Gracias pues, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Ponemos esta clase en ti, Señor, en tus manos, para que tú seas glorificándote en ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con la clase de confesión de fe y estamos en el capítulo 4, que habla acerca de la creación. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hace 8 días. Recordemos que hace 8 días estuvimos viendo el párrafo número 1, que dice que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear y hacer todas las cosas visibles o invisibles en el lapso de 6 días, y estas muy buenas. ¿Y qué aprendimos hace 8 días? Aprendimos el tiempo de la creación, en el principio. Recordemos que antes de que Dios creara no existía absolutamente nada, solo estaba Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, ¿qué crea Dios en el principio? Dios crea el tiempo, el espacio y la materia. ¿De qué la crea? De la nada, lo que conocemos como es nihilo. Es nihilo la palabra hebrea que significa de la nada. ¿Cómo es posible que Dios creara de la nada? Por las muchas, dentro de Dios habían muchas, o sea, Él podría crear o no crear, Él podía hacer o no hacer, y dentro de esas muchas posibilidades es que Dios crea de la nada. También aprendimos quién es el autor de la creación. El autor de la creación es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo vemos cuando abrimos nuestras Biblias. Génesis capítulo 1 vemos: en el principio creó Dios, ahí está la primera persona, la Trinidad, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se movía sobre la faz de las aguas. Y cada vez que leemos que dice y Dios dijo y fue hecho, y Dios dijo y fue hecho, ahí vemos a la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo. También aprendimos el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? La confesión de fe nos dice que agradó a Dios. No es que Dios necesitara crear, no es que Dios se sintiera solo, sino que a Él le agradó para mostrarnos su poder, su bondad y su sabiduría, para manifestarnos su gloria. También aprendimos la extensión de la creación, lo invisible y lo invisible. Dios es el creador de todas las cosas, tanto lo visible como lo invisible. Ahí en lo invisible vimos que Él es el creador de los ángeles. Los ángeles no estaban antes de la creación, sino que fueron creados en alguno de los días de la creación. Y estuvimos viendo la duración de la creación. Ahí es donde estuvimos viendo que eran días de 24 horas, no eran como muchos dicen que eran periodos largos de tiempo, sino que eran días de 24 horas literales. Y ahí estuvimos viendo la importancia de que nosotros veamos el libro de Génesis, que es uno de los libros más atacados, que lo veamos como es él, un libro histórico, narrativo, un libro literal, y que lo tomáramos así. Muchos aquí en esta parte dicen que como la palabra día es John, ellos la utilizan como si fueran periodos largos de años, pero vimos también que la palabra John en las escrituras aparece más de 2225 veces, y cada vez que aparece se refiere a días de 24 horas. Y ahí estuvimos, hasta ahí llegamos a la clase pasada, y ahora sigamos y continuemos con esa parte. Estuvimos viendo eso, que eran días de 24 horas y que debíamos de tomarlo literalmente. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos no es si eran días de 24 horas, sino por qué Dios hizo la creación en 6 días. ¿Por qué no la hizo en un instante? ¿Por qué no se demoró menos? Tal vez sería porque Dios no era capaz de hacerla en menos tiempo. No,
Dios pudo haberla hecho en un instante, y la razón para que Dios lo hiciera en 6 días era para nosotros. La razón somos nosotros. Él quería darnos un ejemplo de cómo era que nosotros debíamos trabajar y reposar. Y lo vemos muy claramente aquí en Éxodo 20, 8 al 11. Aquí esto es un mandato, uno de los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavos en Egipto, y durante esos 400 años nunca reposó, siempre estuvo trabajando y nunca reposó. Y nos dice, leamos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Aquí Dios mismo está diciendo que fueron 6 días en los que Él creó, que fueron 6 días de 24 horas. Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así como Dios trabajó al crear el mundo en 6 días y luego reposó, también Adán, y no solamente Adán sino el pueblo de Israel, debería terminar su trabajo y entrar en el reposo o la gloria de Dios. Y eso era lo que quería Dios con el pueblo de Israel. Recordemos que ellos estuvieron 400 años esclavos en Egipto sin descansar ni un solo día. Simplemente trabajaban, comían y dormían. No había un tiempo donde ellos pudieran adorar a Dios. Entonces esta es la razón por la que Dios crea el mundo en 6 días y descansa el 7º día, para que nosotros veamos eso y lo reflejemos en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Y no solamente esto, sino que Dios también toma este día de reposo y lo compara o lo asimila con la redención. Y esto lo leemos aquí en Deuteronomio 5, del 12 al 15, y Él pasa aquí a decir prácticamente lo mismo, pero esta vez la base que Él pone no es el día de reposo, sino la redención. Leamos, dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día 7º es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú ni tu hijo, lo mismo que vimos en Éxodo 20, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, aquí lo está comparando con la redención, está vinculando el día de reposo con la redención. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, Dios está vinculando el día de reposo con la redención. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios hace la creación en 6 días para que nosotros veamos allí que no todo es trabajar. No todo es trabajar, no todo es vivir para esta vida. No fuimos hechos para vivir para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Y es algo interesante que aquí, que cuando la nación de Israel empezaba a trabajar, desde el primer día que empezaba a trabajar, ya estaban pensando en el día de reposo. Desde el primer día que empezaban a trabajar, ya estaba su mente y su corazón puesto en el día de reposo, ya estaban pensando en la redención. Así debemos vivir nosotros, mis hermanos, siempre pensando en la redención. No todo es trabajo, mis hermanos. Ahora, tal vez alguien preguntará: bueno, listo, está bien, Dios hizo la creación en 6 días de 24 horas. Eso está bien, nosotros lo creemos por fe, porque así lo dice la Biblia y lo tomamos literalmente. Pero entonces, ¿cómo es posible que si Dios hizo la creación en 6 días de 24 horas, cómo es posible que hay árboles que demoran 20 años o más años en dar fruto? ¿Cómo respondemos nosotros a eso? ¿O cómo creó Dios de Adán a Eva? ¿Tuvo que esperar cuántos años? 30 años, 33 años, ¿cuánto tuvo que esperar? Y la respuesta a eso es que Dios creó una tierra madura. Cuando Dios creó la tierra, la creó madura. Si nosotros tomáramos una máquina del tiempo y viajáramos al día 6 de la creación, no nos vamos a encontrar con un Adán bebé. Nos vamos a encontrar con un Adán que ya está grande, que ya tiene 33 años por lo menos, y nos vamos a encontrar con árboles que ya están
maduros que están en sus frutos. Esta es la respuesta a ello, que Dios crea una tierra madura. Ahora la última parte de nuestro párrafo dice que Dios hizo todas las cosas buenas. Y nuestro primer párrafo termina como empieza en el principio, como empieza Génesis capítulo 1, y termina todas las cosas buenas como termina el Génesis capítulo 1. Leámoslo, Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Qué quiere decir esto? Que después del día sexto, cuando Dios crea, no había maldad, no había muerte, no había tristeza, no había dolor, no había nada malo. Todo era bueno en gran manera. Todas las cosas que Dios había creado cumplían el propósito por el cual habían sido creadas. Y así terminamos nuestro primer párrafo y pasemos a algunas discusiones que se presentan de este primer párrafo. Primera discusión, es un relato histórico, no mitos o lenguaje figurado. Eso es muy importante, mis hermanos, porque vuelvo y repito, el libro de Génesis es uno de los libros más atacados. Y mis hermanos, si nosotros permitimos que el libro de Génesis sea atacado de esta manera, estamos haciendo un grande daño a toda la historia de la redención, porque el libro de Génesis es a la Biblia lo que Cristo es al Evangelio. Si quitamos el libro de Génesis no queda ninguna base, no queda nada. Asimismo, si quitamos a Cristo no queda ningún Evangelio. Y es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos convenzamos de que Génesis es un libro histórico, narrativo, que es literal, que no es un cuento, que no es un mito, ni nada de esto. Y aquí la cita que ya leí, mis hermanos, Éxodo 20, del 8 al 11, donde Dios está diciendo claramente que Génesis es literal y que Él creó la tierra en 6 días de 24 horas. Contradice la teoría de la evolución, aunque en ese momento no existía. No solamente contradice la teoría de la evolución, sino toda otra clase de teoría donde se quite a Dios, como la teoría del creacionismo, donde dicen que Dios utilizó la evolución para crear, o donde dice que eran periodos largos de tiempo. Como vemos aquí, no son días era, son días de 24 horas. No son días era, son días de 24 horas. Y un conflicto aparente entre la Biblia y la ciencia. Claro que si es verdadera ciencia no puede haber conflicto, porque siempre la verdadera ciencia nos va a llevar hacia Dios. Como decía Isaac Newton, es imposible ver el universo y no ver a Dios allí. Así que la verdadera ciencia, de alguna manera u otra, impone a Dios. Pero cuando la ciencia no es buena, siempre va a tratar de sacar a Dios. Y contradice los postulados científicos sobre la edad de la Tierra. Muchos dicen que la Tierra tiene miles y miles y billones de años. Y vemos que como Dios creó la Tierra madura, en realidad la Tierra no es tan antigua como muchos quieren hacer, ¿sabe? La Tierra, podríamos decir que tiene por ahí 6.000, 10.000 años. Y aquí vemos este ejemplo que nos pone en Adán, en el primer día de creado, tenía 33 años, y un vino de 5 minutos de 20 años. No sé si recuerdan esta historia, en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, cuando nuestro Señor Jesucristo va a las bodas de Canaán, y Él está allí en esa fiesta, está con algunos discípulos y está con María, y María ve que los siervos dicen, se nos acabó el vino, y María va y busca a Jesús y le dice, hijo, se acabó el vino, y allí Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y ella le dice a ellos, hagan lo que Él les diga, y Él les dice, pues, no sé si recuerdan esta historia, que tomen una vasija, la llenan de agua y Él la convierte en vino. Cuando prueban este vino, ellos dicen, wow, ese es el mejor vino que hemos probado. Siempre en cada matrimonio que vamos, en cada boda que vamos, siempre dejan el vino peorcito para lo último. En cambio aquí fue al revés, nos dejaron el mejor vino para lo último. Entonces allí estamos viendo cómo Dios en menos de 5 minutos, aquí dice 5 minutos, pero en menos de 5 minutos creó un vino que parecía ser añejo de muchos años. ¿Por qué es eso posible? Porque Dios lo hizo sobrenaturalmente. Así es como lo debemos entender. Dios creó la tierra sobrenaturalmente. Ahora pasemos a el párrafo número 2,
que es la cumbre de la creación. Y leemos: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Lo primero que vemos aquí vemos que es la cumbre de la creación. Este es el título que tiene, es el pináculo de la creación, que es el hombre. Nosotros somos la cumbre de la creación. Fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados para la gloria de Dios. Y vamos a ver, empieza diciendo que creó al hombre, y después dice hombre, varón y hembra. Y aquí es muy importante esta palabra hombre, porque esta palabra hombre cobija o encierra tanto a hombres como a mujeres, tanto a varón como hembra. Y eso es muy importante porque vivimos en una sociedad que odia los roles determinados por Dios. A ellos no les gusta que Dios diga que uno es hombre, que el otro es mujer. Y lastimosamente dentro de la iglesia cristiana hemos caído en esto. Por ejemplo, la nueva versión internacional, en vez de la palabra hombre puso ser humano. Si usted lee esta Biblia dice ser humano y no dice hombre. Y esto se presta para muchas interpretaciones, porque al decir ser humano, podría alguien de estas comunidades decir, bueno, ahí dice ser humano, varón y hembra. Puede ser que vino alguien y digo, yo me identifico como hombre, y otro ser humano vino y dijo, yo me identifico como mujer. Y esto es algo grave, mis hermanos, porque está atacando la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Si Dios dijo hombre, es hombre, mis hermanos. Y también vemos aquí que fuimos creados en pareja, como nos dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varón nacido varón y hembra nacido hembra. Hombre nacido hombre y mujer nacido mujer. Y vemos aquí que no dice que creó a un hombre y 3 mujeres, o a una mujer y 5 hombres, no, es un hombre y una mujer, creados en pareja. No era bueno que el hombre estuviera solo, nos dice la Escritura, y por eso le crea una ayuda idónea. Y al crearnos en pareja, esto refleja la relación del Dios Trino, donde hay una unidad. El Dios Trino es una unidad, y así quiere Dios que sea nuestra relación en pareja, como una unidad, reflejar esa unidad. También fuimos creados de la tierra y de la palabra de Dios. Y esto es en cuanto al aspecto dual que hay en nosotros, nos dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que fuimos creados de algo material, que es el polvo de la tierra, y de algo espiritual, que es cuando Dios sopla en nuestra nariz aliento de vida. Y hay otra base bíblica para esto, que es Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y otra base bíblica para el aspecto dual, que esto quiere decir que nosotros estamos constituidos por 2 cosas, por la materia, que es nuestro cuerpo, y el espíritu, y no como muchos piensan que es como un aspecto tricótomo, donde dice que somos materia, cuerpo, alma y espíritu. El alma y el espíritu son la misma cosa, son palabras sinónimas. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí vemos que él solamente está hablando de 2 cosas, de cuerpo y alma. Ahora vamos a hablar acerca de la imagen de Dios en el hombre. Y la base bíblica es Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y eso lo vemos más claramente en Génesis 5:1-2. Dice, este es el libro, las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. Esta palabra semejanza e imagen son la misma palabra, son sinónimos. A semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.
Aquí, mis hermanos, cuando hablamos de que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, no quiere decir que nosotros seamos dioses o que seamos Jehová Juniors, como muchos dicen. No, nosotros somos creados a imagen de Dios porque reflejamos su carácter, reflejamos su santidad, reflejamos su sabiduría, reflejamos cada parte, cada una de esas partes de Dios. Y Thomas Castell dice así: ¿cómo se ve la imagen de Dios en el alma del hombre? En tres cosas. Primero, en la naturaleza del alma, es decir, es un espíritu y es inmortal. Segundo, en las cualidades del alma, en su entendimiento y voluntad. Tercero, en los hábitos y cualidades del alma, y aquí conocimiento, justicia y santidad. O sea que Dios nos hizo aptos, porque esa es la otra parte que dice la declaración, que Dios nos hizo aptos para vivir para con Dios. O sea que Dios nos dio todo lo necesario para que nosotros, o para que Adán reflejara y obedeciera y conociera todo lo que Dios demandaba. Dios le dio todas las cualidades necesarias para que Adán siguiera al pie de la letra lo que Dios demandaba de él. Eso es que creado a imagen de Dios, que Adán tenía todo lo suficiente para obedecer a Dios. Y como Dios le dio todo lo suficiente para obedecer a Dios, para hacerlo apto, lo creó en una relación federal o de pacto. Relación federal o de pacto. Y la base bíblica para esto está en Romanos 5:12, que nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Relación federal o de pacto. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que cuando estamos leyendo el libro de Génesis o el Antiguo Testamento en general, hay algo que se repite, y esto es conforme al plan eterno de redención. Un lugar, un pueblo y un rey. Aquí Dios crea un lugar y establece un rey. ¿Quién es el rey de ese lugar? Adán. Adán es la cabeza federal. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán representa a toda la humanidad. Que lo que haga Adán va a afectar a toda la humanidad. Si Adán hubiese obedecido, nos hubiera atado a todos a obediencia. Pero nosotros conocemos la historia. Adán pecó y nos ató a todos a desobediencia. Pasó el pecado a todos, y con el pecado la muerte. Lo que el rey hacía afectaba. Eso lo vemos mucho cuando estemos avanzando en el Antiguo Testamento y entremos en el pacto davídico. Lo vamos a ver mucho, muy marcado, que lo que hace el rey afecta al pueblo y lo que hace el pueblo afecta al rey. Es así algo muy similar, y esa es la relación federal. Lo que hacía Adán afectaba a todos los que seguían después de él. Y esto fue lo que hizo Adán. Nosotros conocemos y sabemos ya la historia, que Adán, aun teniendo las capacidades para obedecer y para haber hecho lo bueno, pues hizo lo malo, porque vamos a ver más adelante que fue creado mutable. Entonces en esto vemos la relación federal o de pacto. Adán como rey tenía la obligación de obedecer, pero él falló, y al fallar todos nosotros fallamos junto con él. Y no podemos pensar que tal vez si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Adán, hubiéramos hecho las cosas mejores, porque no es así. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Adán, hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos fallado, le hubiéramos fallado a Dios. Ahora también vemos que Dios nos hace actos para la vida con Él. Dios nos entra a Adán en una relación federal, y Dios pone en el corazón de Adán la ley escrita en su corazón. Esa es la razón por la cual Adán podía no haber pecado, porque Adán en su corazón, al tener la ley escrita de Dios, él sabía lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios. Y aquí la base bíblica de Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Esa es la ley escrita en sus corazones. Todos los seres humanos nacemos con esta ley escrita en nuestros corazones. Muchas veces escuchamos a algunas personas que dicen: bueno, ¿y Dios cómo va a hacer para juzgar a aquellas personas que viven en lugares muy lejanos, en la selva, que nunca han escuchado el evangelio? Bueno, la ley escrita en sus corazones. Bueno, ¿y cómo va a ser Dios para juzgar a aquellas personas que nacen con ciertos problemas cognitivos, que no tienen la ley escrita en sus corazones? Todos los seres humanos tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Todos sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Claro que debidamente
al pecado. Esa ley escrita en nuestros corazones se ha ido como deteriorando de alguna manera, lo que se conoce como que nuestra conciencia se ha cauterizado. Cada vez que pecamos, nuestra conciencia se va cauterizando y nuestra conciencia se va callando y no nos va diciendo, pero todos tenemos nuestra ley escrita en el corazón, la ley escrita de Dios, es la misma ley escrita que está en Éxodo 20, y es la misma ley donde Jesucristo la resume en amarás al Señor tu Dios sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es esa misma ley la que tenemos escrita en nuestros corazones. Y también Dios creó al hombre mutable, es decir, que el hombre podría pecar o no pecar, el hombre podía sostenerse de pie o caer. Y nos dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como lo dije anteriormente, Adán tenía la capacidad de obedecer, tenía todo lo suficiente para obedecer. Dios lo había dotado de todo lo suficiente para haber guardado este mandamiento, pero al ser mutable, pues Adán cayó y pecó. Y podríamos preguntarnos, bueno, y si todo lo que creó Dios era bueno en gran manera, ¿cómo podemos decir que era bueno que Dios creara al ser humano mutable? Bueno, esto es porque Dios nos hizo libres. Dios no quería crear títeres o un robot, sino que nos hizo libres, que nosotros libremente pudiéramos elegir, lo que se conoce como que nosotros podríamos elegir obedecer o no obedecer. Eso es la mutabilidad. Ahora vamos a ver algunas discusiones de este párrafo número 2. Creado del polvo de la tierra y del aliento de Dios, constitución bipartita del ser humano. Aquí nos está mostrando que lo que algunos piensan, la posición de algunos, que es la tricotomía, que estamos compuestos por alma, espíritu y cuerpo, pero nosotros sabemos que estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu, que alma y espíritu es lo mismo. Nosotros somos, creemos que somos seres dicótomos, y aquí vemos que son más los textos bíblicos que apoyan la dicotomía que los que apoyan la tricotomía. Ahora vemos que fuimos creados del polvo de la tierra, del aliento de Dios, que esta es la constitución bipartita nuevamente del ser humano. Fuimos creados varón y hembra, y esto es muy importante nuevamente recordarlo, porque fuimos creados varones y hembra, y porque fuimos creados en pareja, para poblar la tierra, para avanzar el reino de Dios, para dominar la tierra y sojuzgarla, para reflejar la imagen de Dios. También fuimos creados libres, capaces, responsables y mutables. Y eso es lo que conocemos como relación de pacto, lo que es el pacto adánico de creación. Al ser creados libres teníamos la capacidad de obedecer a Dios y por eso entramos en esta relación de pacto. Fuimos creados a imagen de Dios. Imagen y semejanza son sinónimos y tenemos una imagen constitucional, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Esto refleja a Dios, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. También somos a imagen y semejanza de Dios en nuestra imagen moral, justicia y santidad. Fuimos creados con justicia y santidad. También en imagen relacional, una pareja trinidad. Aquí lo que dice es que nuestra relación de pareja refleja la relación que hay entre el Dios Trino, esa unidad que hay entre ellos. También hay una imagen gubernamental, dominio, reyes. O sea, Dios nos crea con la capacidad de dominar, de tener el control sobre los animales. Y tenemos una imagen total. El hombre no posee la imagen de Dios, es la imagen de Dios. Y eso es algo muy importante, lo que dice así, lo hiciste un poco menor que los ángeles. A nosotros esto no nos debe llevar a sentirnos orgullosos, sino que antes debe llevarnos a reconocer que nosotros no somos nada, que nosotros dependemos totalmente de Dios. Sí, somos a imagen de Dios, y esto es algo que es bueno, saber que somos imagen de Dios, pero al mismo tiempo es algo que nos debe llevar a humillarnos delante de Dios y a darle gloria siempre a Dios. También fuimos creados libres, en una naturaleza buena, podían hacer bien y mal, teníamos una máxima libertad. Fuimos creados capaces, mire lo que dice aquí, podían resistir la tentación. Fuimos creados responsables, asumirían las consecuencias de sus actos. Recordemos cuando
Leemos en Génesis 1 que Adán se escondió, él no quería asumir las consecuencias de sus actos, él sabía que lo que había hecho no agradaba a Dios y él se esconde, pero sin importar que él se haya escondido, él tenía que asumir las consecuencias de sus actos, porque él estaba en una relación federal o de pacto. Recordemos, lo que Adán hacía afectaba al resto de la humanidad. Fuimos creados mutables, el cambio, dice muerte, es la consecuencia de la desobediencia a la exigencia del pacto. Como Adán no obedeció, nos ató a todos a muerte. Y ahí vuelve y se repite la relación de pacto adánico o pacto de creación. Y aquí vemos en el pacto adánico de creación, es una condicional, o sea, tenías que hacer algo para poder que se cumpliera. Y muchos podríamos decir aquí en esta parte, pero Dios no sería malo, o no estaría obrando mal al ponerle a Adán como este pacto o esta condición. Pero lo que vemos es benevolencia de Dios, porque Dios le dice que de todo lo creado, de todos los árboles, de todos los frutos podía comer, y al mismo tiempo vemos una exigencia del rey, pero solamente había un árbol del cual no podían comer, y había un castigo establecido por el rey, la muerte espiritual, judicial, sentencia física. Y los términos de este pacto y los resultados del mismo provienen del decreto eterno de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya había determinado que todo esto fuese así. Recordemos que aunque la creación pináculo, la creación cumbre somos nosotros no somos el fin es Cristo. Dios todo lo creó, ¿para qué? Para su plan eterno de redención. ¿Quién va a ser exaltado y glorificado en este plan eterno de redención? Cristo. ¿Por qué nos creó Dios a nosotros mutables? Para que nosotros podamos ver al único inmutable, que es Cristo. Para que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, nuestro reposo, nuestra redención. Entonces, los términos de este pacto y los resultados del mismo provienen del decreto eterno de Dios, provienen del marco para la realización del plan de salvación. ¿Cómo un hombre esencialmente bueno puede inclinarse a hacer algo malo? Bueno, es algo que dice allí que es un misterio, es algo que no podríamos decir con seguridad por qué fue así. Podríamos decir, bueno, porque fue mutable, pero no podríamos decir con certeza 100% qué fue lo que pasó allí. Ahora vamos a ver los pactos. Cuando veamos los pactos es la manera en cómo Dios se relaciona con su pueblo. Tenemos el pacto intratrinitario, que es el pacto donde el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen llevar a cabo un plan, que es el plan eterno de redención. Después tenemos el pacto adánico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto que es en Cristo. Y hay algo que, a excepción del primer pacto, que es el pacto intratrinitario, y el nuevo pacto, en los demás pactos, siempre el hombre falla. Dios es fiel en cada uno de estos pactos, Dios cumple lo que Él promete, pero el hombre siempre falla. El hombre nunca cumple su parte del pacto, mientras que Dios sí la cumple. Por eso es tan necesario y tan importante el nuevo pacto, porque todos estos pactos, todas estas promesas, todo esto que el hombre no puede hacer, Cristo sí lo hace por el hombre. Cristo sí cumple cada parte que el hombre debió haber cumplido. Cristo sí obedece. Cristo sí cumple la ley en su totalidad. Ahora pasemos al último párrafo, al párrafo número 3, que es el primer tiempo de la creación. Y la declaración dice: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Y aquí esta parte donde dice y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Lastimosamente no fue mucho tiempo. Adán y Eva no alcanzaron a disfrutar, ni a gozar, ni a estar mucho tiempo en comunión con Dios, porque fue en un instante. Si nosotros leemos el relato de Génesis, vemos que Dios le manda, cuando crea a Eva, Dios le manda a ellos a que se reproduzcan, a que tuvieran hijos, a que llenaran la tierra, que la sojuzgaran, y ellos no alcanzan a hacer nada de esto. Ellos inmediatamente pecaron. No lograron estar mucho tiempo en comunión con Dios, no lograron estar mucho tiempo felices, como dice aquí, felices en su comunión con Dios.
Y para eso tenemos algunas bases bíblicas. La primera base bíblica es Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Será lo que debían hacer Adán y Eva. Debían señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, en toda tierra y en todo animal. Y como ya lo dije, no alcanzaron a hacerlo, porque ellos pecan, o sea, ellos desobedecen a Dios muy rápidamente. Génesis 2:17 nos dice que este es el pacto adánico, donde nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le da un mandato, le dice: debes hacer esto si quieres estar en comunión conmigo, si quieres gozar de comunión conmigo, debes cumplir solamente este mandato. Y ya sabemos que por la mutabilidad de Adán, él no cumple esto. Él simplemente, al ver el árbol, la Biblia nos dice que cuando Eva lo vio que era deleitoso, que era agradable y que se veía bueno para comer, se dejó tentar. Ellos tenían la capacidad de no caer en la tentación, pero lo hicieron. Y aquí en este pacto de Génesis 2:17 vemos que es un pacto condicional. Si tú haces esto, vas a obtener esto. Si tú obedeces realmente a lo que yo te estoy pidiendo o exigiendo, tú vas a gozar de una relación conmigo, una relación real. Pero ellos, sabemos que nosotros conocemos la historia, no lo cumplieron, no lo hicieron. Ahora algunas conclusiones para cerrar ya este capítulo 4 de la Confesión de Fe. Veamos las conclusiones. La primera conclusión es que rechazamos toda forma de evolucionismo. Sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando vamos al relato de la creación, vemos que cuando Dios crea los animales, cuando Dios crea los árboles, cuando Dios crea los vegetales, Él dice: y produzca cada uno según su especie, y produzca cada uno según su semilla. Esto de una vez rechaza la evolución, no hay evolución. Dios no crea a través de la evolución, Dios crea a través de la nada, es nihilo. Reevaluar la doctrina sobre la constitución tricotómica del hombre. Recordemos que en la Biblia hay más bases que nos hablan acerca de la constitución dual o dicótoma del hombre. Esforzarnos más aún por reflejar la imagen de Dios en nosotros, recuperada en Cristo, en la forma total como debe ser reflejada. Y esa es la parte más importante, mis hermanos. Esta doctrina de la creación no debe llevarnos a exaltarnos a nosotros mismos, debe llevarnos a exaltar a Cristo, porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Recordemos en el Evangelio cuando uno de los apóstoles se le acerca a Cristo y le dice: muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde Cristo? Tanto tiempo con ustedes y aún no han visto al Padre. Si me ven a mí, ven al Padre. Cristo es la verdadera imagen de Cristo. Cristo es el único hombre inmutable, el único hombre que fue capaz y que lo hizo con amor y con alegría de cumplir cada una de las exigencias de Dios. Él lo hizo, Él cumplió nuestra parte del pacto. La que nosotros no éramos capaces de cumplir, Él sí la cumplió. Así que, mis hermanos, damos por terminada esta clase. Vamos a inclinar nuestros rostros y acercarnos a Dios en oración. Oh buen Dios maravilloso, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque en ella vemos cada uno de tus atributos, Señor, y nos gozamos en ello. Vemos como tú eres un creador, Señor, un creador increíble, Señor. Nos deleitamos y nos asombramos delante de ti, Señor. Todo lo que has hecho, Señor, para tu gloria, para reflejar tu poder, tu sabiduría, tu bondad, Señor. Nos asombramos ante ello, buen Dios. Gracias, Padre, porque juntamente, Señor, con tantas bendiciones que nos das, nos diste a tu Hijo Jesucristo, Señor, la mayor bendición, el mayor bien que nos pudiste haber dado, tu Hijo Jesucristo, Señor, que cumplió nuestra parte del pacto, que es la verdadera imagen, Señor. Gracias por eso, Dios, porque sabemos que después de que Adán pecó, tu imagen en nosotros se vio distorsionada, y en nosotros, Señor, esclavos al pecado,
esclavos al pecado, deleitándonos en Él, no reflejábamos tu imagen como debería de ser. Pero ahora en Cristo nuevamente reflejamos tu imagen, Señor. Y eso debe ser motivo de alegría para nosotros. Y también una gran responsabilidad, Señor, a vivir en santidad, a vivir, Señor, confiando plenamente en ti. Gracias pues, Señor, por tu palabra, Señor, y por este capítulo 4 de la creación, Señor, que nos ayuda a entender y a comprender que tú eres el creador de todas las cosas y que no existimos simplemente por el azar o sin ninguna importancia, Señor, sino que hay un propósito, Señor, y el propósito es la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, amén.